Black Panther es una película de la tercera fase del universo cinematográfico de Marvel, estrenada el 2018. Baba. Sí, hijo mío. La película comienza con el estrecho vínculo de un hijo con su padre, al cual pregunta el origen de su pueblo. El hombre le cuenta que hace mucho tiempo, un meteorito hecho de vibranio, chocó en el continente africano. 5 tribus se asentaron en la zona, y llamaron a la región, Wakanda. Las tribus combatían entre ellas constantemente, hasta que un guerrero chamán fue escogido por la diosa Pantera Bast, la cual lo guió a la Rosa de Corazón, una planta que le otorgó fuerza, velocidad, e instintos sobrehumanos. De esta forma, el guerrero se convirtió en rey, y en el primer Pantera Negra protector de Wakanda. Entonces vemos desde aquí, que a pesar de existir un fuerte lazo masculino entre padre e hijo, la historia del pueblo tiene cimientos en la elección que hace una deidad salvaje femenina. Esto que la fuente de fuerza y capacidad del rey, vengan de un centro femenino, servirá para reforzar más luego, ciertos cambios que intencionalmente por guión, buscarán hacer con la relación filial que exponen al inicio. Baba. Sí, hijo mío. Según la historia fantástica, gracias al vibranio, los wakandianos lograron un desarrollo tecnológico más avanzado que lo de cualquier otra nación. Usando esa tecnología, crearon un muro invisible donde se ocultarían de todos a plena vista. Vuelvo y repito. Un muro. Cuando la película se contextualiza en día presente, lo hace posterior a la muerte del rey T'Chaka, a manos del atentado ocurrido en la ONU. El heredero como nueva Pantera Negra, se dispone a detener a unos traficantes. Lo importante a resaltar aquí, es que cuando Okoye le ofrece ayuda, él se niega diciendo que puede solo. La mujer hace un gesto insinuando cierta soberbia del protagonista. Como oración final, le dice que no se paralice cuando vea a Nakia, una exnovia que está de encubierto viajando con los delincuentes. Él se encoge de hombros, negando dichas afirmaciones de Okoye. Esto es importante, pues en los detalles está lo subliminal. Vemos aquí, a un joven rey aún vinculado a una figura paterna ya ausente, que rechaza ayudas femeninas, y que lo molestan con paralizarse con las mujeres que le atraen. Iremos elaborando por pedazos, pero lo que quieren amalgamar aquí, es que el protagonista que aún siente a su padre heroico, es asociado a conductas machistas, y por tanto según agenda, relacionado con pocas habilidades de interacción con el sexo opuesto. Algo que va de la mano, con la presencia de un muro invisible que protege a Wakanda, pero que lo enlazan, con una masculinidad que alza murallas psicológicas para no relacionarse bien con las mujeres. Pilas con esto. Todo esto es agenda política metida subliminalmente al espectador, para que se sienta socialmente desaprobado, en caso de parecerse a esta versión inicial del personaje. Cuando rescata a Nakia y detiene a los traficantes, como era de esperarse, él se paraliza. Después del deceso del rey de antaño, vemos que la corte real está constituida básicamente por mujeres. Lo mismo que el séquito de guardianas de palacio. Es decir, que T'Challa, es un hombre aún rememorando a su padre como impregnador de su masculinidad, pero rodeado de mujeres que lo validan como rey, y no olvidemos, una deidad femenina salvaje que lo escoge como gobernante. En el ritual de iniciación, es desafiado por el líder de los Yapari, una tribu que negó aprobación a la escogencia hecha por la diosa Pantera. Curiosamente, son mostrados como los más corpulentos y masculinos. Al mismo tiempo, desaprobadores de los avances tecnológicos producidos por una niña. Los Yapari pueden estar representando una masculinidad tradicionalista que se resiste a los irreversibles avances tecnológicos ginocentristas, pero asociados soterradamente a la misoginia. Y lógicamente, en la batalla por el trono, son vencidos por T'Challa, un hombre validado por esencias femeninas, que la película posicionará como deidades divinas. Pero mucho cuidado con esto. Un líder, aún vinculado a su figura paterna. Veamos, lo que la película hará con este lazo inconveniente para Marvel. En otra escena, vemos a Nakia diciéndole a T'Challa que jamás vivirá tranquila en Wakanda a sabiendas de las necesidades que tienen personas fuera de las murallas. ¿Qué te gustaría que Wakanda hiciera al respecto? Hay que compartir todo. Ofreceríamos ayuda, acceso a tecnología y refugio a quien lo requiera. T'Challa se resiste a la idea presentada por Nakia. Piensa que de permitir al mundo saber lo que tienen en Wakanda, su modo de vida se vería amenazado.
Entonces, vemos aquí que T'Challa, mientras sigue rememorando con orgullo a su figura paterna, resulta ser más conservador y proteccionista con su terruño. Al punto que prefiere mantener en alto los muros invisibles para que no entren invasores. Algo parecido al discurso republicano de Estados Unidos. Pero la trama se encargará de cambiar esos puntos de vista, precisamente cambiando el lazo que tiene T'Challa con su padre. T'Challa le cuenta a W'Kabi lo propuesto por Nakia. Escuchemos. Si entran refugiados aquí, también sus problemas entran. Y Wakanda será como otras naciones. Aunque si me dijeras que fuera con mis hombres a enderezar todo este mundo, ya sabes que aceptaría. Obsérvese cómo el personaje de W'Kabi dice una verdad. Pero la historia mañosa, de inmediato lo vincula con una tendencia guerrerista de extrema derecha. No por casualidad lo veremos sentado a la derecha del rey, durante las reuniones del consejo. W'Kabi representará una facción radical de las tendencias más mesuradas de T'Challa. Ambos personajes, la versión republicana del protagonista, y su amigo algo extremista, estarán destinados por agenda, a ser deconstruidos para neutralizar sus maneras de pensar. Ahora vayamos a la escena donde T'Challa, Nakia y Okoye salen por la noche a dar cacería a un traficante de vibranio. Miren el color usado por Nakia. Justamente, la que ha demostrado ideas más progresistas hasta ahora. Dentro del casino se encuentran con el agente de la CIA presentado en guerra civil. Para que no interfiera, T'Challa le advierte que el traficante será capturado y llevado por él. Lo curioso aquí, es que se da el acostumbrado cameo de Stan Lee. Pero miren lo que hace. Hey, ganaste. ¿Sabes qué? Yo recojo estas, las paso para acá y cuido que no se vayan a perder. Quizás esté sobrepensado, pero los productores y creadores de estos productos, a veces se estimulan burlándose en la cara de los espectadores sin que estos lo noten. Pues la escena puede significar lo siguiente. Marvel usa películas populistas de izquierda, para quedarse con los recursos de lo que gane Black Panther. ¿Lo ven? Después en la calle, durante la persecución a Ulysses Klaue, vemos el comportamiento de la tecnología del traje de Black Panther. La armadura recibe los traumas, y los nanobots conservan la energía cinética para luego redistribuirla. De tal forma que después de varios impactos, el traje libera la energía acumulada como un pulso de fuerza a su alrededor. Esta forma tan particular de funcionar la armadura del protagonista, es muy compatible a la forma como la izquierda actúa dentro de la dinámica política. Acumula los ataques en su contra, o contra aquellos que dice proteger, para luego, concentrar toda esa energía, y expulsarla en forma de victimización. Es decir, que entre más se le ataque, más se victimiza. Usa toda esa energía para luego, irradiar culpa y remordimiento a su alrededor. T'Challa captura al traficante que en otrora costó las vidas de muchos wakandianos. Está a punto de hacer justicia definitiva, pero el fantasma de la corrección política atestigua sus actos. Por tanto, desiste de eliminar al destructor social. Mientras interrogan a Klaue, Eric, el antagonista, ataca el sitio para extraer al traficante, y en el cruce de disparos resulta herido el agente de la CIA. T'Challa se ve obligado a llevarlo consigo a Wakanda, para curarlo de la herida letal. Lo interesante aquí, es que es una herida a nivel de la médula raquídea. Ya hemos visto en otros análisis, el cómo asocian traumas a este nivel, con un tipo de desconexión entre la persona y sus glándulas reproductivas. En este caso, los testículos. De tal forma, que el agente de la CIA, pierde su masculinidad salvando a la feminista africana. Pero con la reconexión a manos de la wakandiana, es como decir, que su masculinidad estará ahora en manos de la mujer empoderada. ¡Guau! Otro muchacho blanco que arreglar. ¡Guau! Otro muchacho blanco que arreglar. De hecho, una vez el agente recupere sus funciones normales, estará de aliado de las mujeres de Wakanda. Otro aspecto de interés con la herida del agente de la CIA, es que es él, el hombre caucásico, a quien ponen a pagar los platos rotos, por la vida perdonada del sociópata mercader de la muerte. Recordemos que T'Challa estuvo a punto de ajusticiarlo de forma oportuna. Pero el público con sus ojos virales, forzó a que esto no pasara. En otras palabras, será el hombre blanco representante del orden, quien cargará con los daños permitidos por la corrección política. Y de la misma forma, sometido a ser deconstruido. ¿Lo ven? ¡Guau! Otro muchacho blanco que arreglar.
Dado que T'Challa alcanza a ver el anillo que portaba el atacante, una vez en Wakanda, se dispone a preguntarle a Shuri, del por qué la posesión de este en manos desconocidas. Ciertas verdades traen demasiado peso. T'Challa, sí. Shuri, presionado por las demandas compungidas de T'Challa, se ve presionado a contar la historia real. Resulta que el tío del ahora rey, era un agente de Wakanda enviado a Norteamérica a cumplir con una misión de inteligencia y vigilancia. Las condiciones en las que encontró a su raza en ese país, radicalizaron al tipo, al punto de proponer una insurrección wakandiana, para luego gobernar todas las naciones. Como el tío sabía que T'Chaka nunca lo apoyaría, decidió traicionar a Wakanda, ayudando a Klo a robar el vibranio con un ataque donde perecieron muchos coeterráneos. El rey de ese entonces lo confrontó y sentenció a juicio. Pero el extremista, en un intento por matar a su hermano, resultó provocando un juicio inmediato y mortal. Es aquí, cuando T'Challa se entera que su padre mató a su propio hermano. Que solicitó el silencio de Shuri, y que dejaron al hijo del tío de T'Challa abandonado. Entonces vemos aquí, como el guion da inicio a una deconstrucción de la figura paterna, a la cual T'Challa estaba muy vinculado. Mostrando que mucho de aquello logrado, fue a base de mantener engaños que ocultaran algunos actos de apariencia tiránica. Asesinó a su hermano y dejó a un niño abandonado, sin nada. ¿Qué clase de rey? ¿Qué clase de hombre hace eso? No hay hombre perfecto. No dejes que las fallas de tu padre definan quién eres. Para los que sigan el canal principal, sabrán que en el análisis que hicimos de la película Rocky V, estudiamos el cómo por naturaleza, los seres humanos vamos humanizando la imagen que tenemos de nuestra figura paterna, en la medida que crecemos. De niños lo vemos como un gigante inmortal, pero en la medida que vamos madurando, lo vamos viendo tan, o más defectuoso que nosotros mismos. Cosa que por nuestros instintos ginocentristas, no hacemos de igual forma con la figura materna. A la cual, a pesar de los años, la seguimos viendo venerable, y para muchos hasta sagrada. Sigamos entonces con el análisis, y descubramos qué aspectos de la naturaleza humana, busca reforzar la película por agenda política. Eric, el villano primo de T'Challa, es presentado ante el consejo. Sin que más nadie sepa su verdadero origen, confronta al rey, y revela intenciones guerreristas libertadoras de su gente, iguales a las de su difunto padre. Además, de expresar su derecho de aspirar al trono. Eric invita al rey a que pregunten su nombre real. T'Challa se niega ante la insistencia del radical, y por una fracción de segundo se le escapa este gesto. Como un acto reflejo, solicitando un silencio conveniente del otro. Este ademán, es para vincular los engaños y secretos mantenidos por el padre, ahora, con una solicitud de silencio del hijo, en busca de ocultar cosas. Es decir, no solo enlodan al pasado rey, sino que también, enlodan el vínculo entre los dos, insinuando que las mañas del padre, fueron pasadas al hijo. Que pasaron de T'Chaka, a T'Challa. A punto de llevárselo, un miembro del consejo, vestido de color verde y sentado a la izquierda del trono, no soporta la tentación y solicita el nombre del criminal para darle derecho a lo que pide. Mi padre tenía marcas de garras en el pecho. No eres el hijo de un rey, sino de un homicida. A Pantera Negra no le queda más remedio que aceptar el reto por el trono. Y dado que subliminalmente, lo que quieren mostrar es que él sigue ejerciendo un derecho al trono bajo engaños parecidos a los de su padre, entonces como era de esperarse, pierde la batalla, y resulta lanzado por la cascada. Como ya resulta cliché en películas progresistas, el villano que no resulta tan desaprobable, lo mostrarán atractivo al sexo opuesto manipulable. A Eric le es dada la hierba de corazón, para otorgarle los poderes de Pantera Negra. Y luego ordena que sea quemado el resto del cultivo, para garantizar una hegemonía vitalicia. Después, las mujeres que escaparon del nuevo rey, descubren que los Yapari habían recuperado el cuerpo comatoso de T'Challa. Le dan de beber el extracto de una planta corazón recuperada por Nakia, y por segunda vez, vuelve a tener un encuentro astral con su padre. Ahí lo regaña, y deconstruye por completo. Insistiéndole en por qué abandonar al niño. Que es un símil a decir, que gobernantes de políticas proteccionistas, abandonan a minorías para no arriesgar a los suyos. T'Challa decide que no es tiempo de ir con sus ancestros, y que es momento de regresar a corregir los errores de su padre.
Cuando despierta, otra vez con sus poderes restaurados, es recibido por las mujeres, a las que la película jamás deconstruirá. El mensaje ginocentrista aquí, es que los próceres masculinos no fueron lo que se dice de ellos. Y que las mujeres, son las nuevas deidades confiables e intachables aprobadoras de los gobernantes feministas. Asimismo, como la diosa instintiva, básica y salvaje, que otorga a los poderes a su escogido. Siguientes tomas, vemos a T'Challa cubierto por unas mantas que nos recuerda a muchas películas de Jesús de Nazaret. Como un hombre afrodescendiente validado por la feminidad, y vendido como Mesías. ¿Les suena familiar? Durante la batalla por recuperar Wakanda, W'Kabi, el que solía sentarse a la derecha del trono, y ahora, principal adepto del rey radical, sopla un shofar, para llamar a unos rinocerontes con armadura. A este animal, principalmente al cuerno, se le otorgan virtudes virilizantes para el hombre. Entonces, el rinoceronte aquí, simbolizará una masculinidad agreste y poderosa. A las guardias reales y al deconstruido protagonista, los veremos insistentemente luchando por atenuar a estos animales. Al punto que veremos esto. T'Challa logra vencer al villano de su propia raza. Pero a este no se le dará una muerte indigna. Casi al final de la película, muestran a T'Challa más romántico y hábil con la mujer. Esto para insinuar, que su conversión política y deconstrucción de su figura paterna, lo hacen también exitoso para relacionarse con el sexo opuesto. Solo no te paralices cuando la veas. ¿De qué estás hablando? Lo secuestraron también. Nakia. Te paralizaste. Ah, ¿Qué se paralizó? Igual que un antílope asustado. yo no... ¿Ya terminaste? Nunca debí. No es mi culpa, casi muero ahí. Quédate. Tengo una idea que ayudará con los propósitos que tienes. En una escena postcréditos, Pantera Negra con un discurso globalista y de apertura fronteriza. Es decir, que pasó de ser un rey proteccionista, territorial y prudente tras murallas, a ser un rey de fronteras abiertas, creyente de la multiculturalidad como camino a una tribu mundial. Si te gustó el video, no olvides suscribirte, darle me gusta y compartir. Explora esta, y la cuenta principal en busca de otros análisis que te interesen. Y siempre recuerda. Allá afuera hay una mentira. Y dentro tuyo, hay una verdad.